Atrás está primera, segunda y tercera de Juan, y luego está un pequeño libro el libro de Judas, y luego viene Apocalipsis. Y yo quiero hoy compartirle acerca de esta porción de la escritura primera de Juan. Yo quiero hablarle de 5 propósitos que nos muestra la escritura en primera de Juan. Bueno, hay muchos, y ahorita le voy a hablar 5 propósitos específicos que habla de manera general el libro de primera de Juan. En la palabra nosotros encontramos la voluntad de Dios. En la palabra no solamente nos dice cuál es el sentir, cuál es el corazón de Dios, sino también nos muestra cuáles son sus propósitos para nuestra vida. El Señor nos ha salvado, pero nos ha salvado con un propósito. Nos ha salvado y nos muestra lo que es la salvación, lo que significa, cómo vivir esta nueva vida en Cristo Jesús, cómo mantenernos disfrutando, aprovechando, sacando el máximo de provecho que está en la palabra de Dios, de todo lo que el Señor desea hablar a nuestra vida. Vamos a orar, ¿sí? Señor, yo te doy gracias por cada vida, cada corazón. Gracias por tu presencia en este lugar. Habla hoy a nuestra vida, muévete hoy en nuestras vidas y corazones, Señor. Haz todo lo que quieres hacer, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias por cada persona aquí hoy, Señor. Muévete como quieres. Habla lo que tú deseas hablar a los corazones, Señor. Gracias por esta tarde que estamos juntos, buscándote, alabándote, exaltando tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de primera y segunda y tercera de Juan? A ver, levanten su mano. Ok, los que no lo hayan leído, lo tiene que leer. Solo son 5 capítulos del libro de primera de Juan, y tiene demasiada riqueza. Es tremenda la palabra, pero bueno, yo siempre le recomiendo a la gente que está empezando a caminar con Cristo, le digo, lee primero primera, segunda y tercera de Juan varias veces, luego ve al Evangelio de Juan y luego ya agarra los evangelios y sigues ahí. ¿Por qué? Porque en el libro de primera y segunda y tercera de Juan, la palabra nos da instrucciones bien claras para los recién comenzados en Cristo o los bebés en Cristo, pero no solamente nos da un consejo para aquellos que están comenzando en Cristo, sino también para aquellos que han crecido y están en una etapa de adolescencia o de juventud en Cristo Jesús, o también nos da un consejo para aquellos, ¿verdad?, que han crecido en la fe y pueden ser padres para otros en la fe. El libro de primera de Juan dice: os escribo a vosotros hijos o hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, y luego dice: os escribo a vosotros padres. Entonces ninguno en este lugar podemos decir que no necesitamos el consejo que hay en esta palabra. Esta palabra es bien clara y bien específica acerca de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y tenemos que nosotros aprenderlos, tenemos que nosotros caminar en ellos, y tenemos que nosotros no olvidarnos de lo que es importante. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo también podemos olvidarnos de lo que se trata, de lo que es importante en nuestra vida. Y en esta porción de la escritura, el apóstol Juan, siendo también el que por inspiración del Espíritu Santo escribió también Apocalipsis, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, el amado, él escribió por inspiración divina Apocalipsis, pero también el Evangelio de Juan, y también esta porción, esta carta, siendo en la etapa ya final de su vida. Y hay un énfasis acerca de lo que es la palabra y para qué nos sirve esta palabra.
En varias ocasiones usted va a encontrar en el libro de Primera de Juan, dice, os escribo a vosotros hijos, os escribo a vosotros padres, os escribo para tal o cual cosa. Y yo quiero ir y mostrarle estas son 5 grandes propósitos, aunque hay mucho en la palabra. Yo creo que podemos quedarnos aquí varios meses y hay muchos mensajes. El problema en la palabra es que hay demasiado, no es que haya poco, sino hay demasiado que ver. Pues el Señor lo hace alcanzable, lo hace a cada uno de nosotros. En una parte de la Escritura dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en sus vidas. Nos dice, ¿verdad?, de una fortaleza que trae la palabra de Dios. No habla de que sean fuertes de alguna manera porque sean jóvenes, sino que son fuertes porque la palabra de Dios permanece en su corazón. Entonces nosotros necesitamos entender que esto es importante. Y nos habla aquí, y esto es algo que aunque habla en un sentido natural acerca de los hijos, acerca de los jóvenes y acerca de los padres, también habla en un sentido espiritual. Le voy a mostrar estos 5 propósitos y luego iremos con cada uno de ellos. El primero dice, os escribo a vosotros para que tengáis comunión. Ponga usted la palabra ahí, anote la palabra comunión. Segundo propósito dice, os escribo para que tengáis gozo. Tercer propósito nos dice, os escribo para que no pequéis, para no pecar contra Dios. Cuarto propósito nos habla de que nos escribe el Señor la palabra para que podamos vencer todo error. Y el quinto nos dice que nos escribe para que podamos tener seguridad, la seguridad que da Dios. Yo quiero tratar primero con el primer punto número 1, para tener comunión. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso número 3. Dice esto, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, diga usted conmigo, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El primer tema que el apóstol considera que es muy importante es que nosotros podamos tener comunión. Ahora me encanta porque usted va a ver que toda la palabra concuerda. Y no solamente el libro de Primera de Juan nos habla acerca de la comunión, sino también nos dice en el libro de Filipenses, nos habla acerca de cuán importante es la comunión con Dios primeramente y la comunión con otros creyentes. Usted y yo hemos sido llamados a tener comunión con Dios y comunión con otros creyentes. ¿Qué es esa palabra de comunión? Significa sociedad, significa participación, significa interacción, experiencia, intereses comunes, significa obtener beneficio y dar beneficio a otros, significa ayuda, significa compañerismo, contribución e incluso la palabra significa ofrenda. Usted y yo primeramente hemos sido llamados a tener comunión con Dios. Y segundo, hemos sido llamados a tener comunión con otros creyentes. La palabra aquí nos dice que para que tengáis comunión entre nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algo que no se nos puede olvidar, la razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a muchos de los escritores en la palabra de Dios, es para que nos pudiera mostrar de cuán importante es la comunión con Dios. Si nosotros nos olvidamos o descuidamos la comunión con Dios, hemos descuidado toda nuestra vida cristiana. Yo quiero preguntarle, ¿qué tanto ha tenido de comunión con Dios esta semana? Si yo le dijera que no lo voy a hacer,
pero si yo le dijera que le preguntara a la persona que está a su lado cuánto tiempo tuvo de comunión con Dios esta semana, ¿qué respuesta daría? ¿Qué tiempo pasó en la palabra de Dios? ¿Qué tiempo cerró la puerta? Porque la Biblia nos habla de cerrar la puerta y pasar un tiempo usted y Dios, nadie más. El problema con esto es que como es algo entre usted y Dios, nadie se da cuenta más que solo usted lo sabe. Y algunas veces podemos descuidar esto. El amigo Eliud que estaba aquí con nosotros nos comentaba, ¿verdad?, de estadísticas donde hablan que el 80% de la gente en las iglesias no lee la Biblia. Una manera como Dios nos lleva a tener comunión con Él es pasando tiempo con Él, es pasando tiempo en la palabra, es orando, es cerrando la puerta y hablando con tu Padre en lo secreto. Y si nosotros no entendemos que esto es importante, no estamos entendiendo la vida cristiana. No estamos entendiendo la vida cristiana y el Señor nos dice, hey, les he escrito para que tengan comunión con el Padre y para que tengan comunión con otros creyentes. El creyente necesita comunión con el Padre, pero también necesita comunión con otros creyentes. ¿Por qué necesitamos comunión con otros creyentes? ¿Por qué? Porque cuando usted está desanimado, alguien más le puede animar. Necesitamos del ánimo. Pero también, usted también puede estar animado y otro desanimado, y usted puede ser un instrumento para animarle a continuar caminando en las cosas de Dios. Es mejor, es mucho más efectivo caminar dos juntos o un grupo de gente junta a caminar solos. Por eso le decimos de la importancia de las reuniones de hogar. Por eso la Escritura nos habla de lo importante que es el congregarnos. Por eso es que el Señor, cuando sacó a su pueblo, no los sacó de uno por uno, sacó a todo su pueblo y los llevó en el desierto, iban como un solo pueblo caminando. Entonces nosotros tenemos que entender que es importante nuestra comunión con Dios, porque si no hay comunión con Dios, nuestra comunión con otros, de la cual Dios nos ha llamado también, no será buena, no será efectiva. Sí, será como un motor sin aceite. ¿Cómo que sucede con un motor sin aceite? Todos sabemos que se desviela. Todos sabemos que saca humo y explota. De la misma manera, cuando no hemos tenido comunión con Dios, cuando no hemos recibido ese aceite fresco de su presencia en nuestras vidas, lo que sucede es que tienes roces constantes con la gente que está a tu alrededor. Y no es el clima. Dile a la persona que está a tu lado, no es el clima. No son muchas veces a las cosas que le echamos la culpa. No es tu trabajo, no es el jefe, no es el tráfico, no es el presidente que se fue, el que viene. No. Es que algo no ha estado bien. La base de la vida cristiana es comunión con Dios. Y aquí Juan nos está diciendo, os escribo para que entiendan que han sido llamados a tener comunión con Dios vertical y comunión con otros creyentes horizontal. Esto es algo importante, es muy importante. Sin la primera no existe la segunda. No estamos, ¿verdad?, bien en lo que es nuestra relación con otros creyentes. Yo le encargo que lea este mismo libro, pero Primera de Juan nos dice que el que está en luz, ¿sí?, hay tres cosas el que está en comunión, hay tres cosas que suceden en su vida. Dice que anda en luz, anda en amor y anda en unidad. Si alguien dice que tiene comunión, pero no ama a otros, no anda en comunión. Si alguien dice que tiene comunión con Dios, pero no anda en luz, no anda en verdad, no anda
caminando conforme a lo que Dios dice, no es verdad. Si alguien dice que anda en comunión con Dios, pero no busca la unidad con otros creyentes, no anda en luz, no anda en comunión, no está caminando en lo que Dios desea. Entonces esto es algo muy importante. Dígalo conmigo, necesitamos comunión. Comunión con Dios y comunión con otros creyentes. Necesitamos aprender cada día a depender de Él y también a entender que necesitamos de otros creyentes. El Señor lo dispuso también hasta para la oración. La Escritura nos muestra que si dos se ponen de acuerdo, van a obtener un mejor resultado que si uno ora solo. Aunque tenemos que tener un tiempo de oración privada, también necesitamos de que otros más se pongan de acuerdo para poder orar, para pedir al Señor diferentes cosas, para poder interceder por otros. Entonces hemos sido llamados, el primer propósito que nos muestra la Escritura es que hemos sido llamados a tener comunión. El segundo propósito, primera de Juan, capítulo 1, verso número 4, dice: estas cosas os escribimos. ¿Por qué dice escribimos? Porque es Dios mismo, es la Trinidad misma ahí, ¿verdad? Inspirando a Juan para escribir esto, para que vuestro gozo, dígalo conmigo, vuestro gozo sea cumplido. Algo que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado a vivir una vida en Cristo que incluye que uno de los elementos importantes es el gozo. Así como los frutos, primero es el amor, la palabra nos muestra también del gozo. Y algo que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado a que vivamos en el gozo que da Dios y que ese gozo sea cumplido. Algunas veces ese gozo no es cumplido. Está solamente como una promesa, pero no es algo real a nuestra vida. Y si no le puedo poner un espejo, pero voltéese a su lado y a veces hay algunos que sí tienen gozo y algunos otros que como que no, ¿sí? Y como que se nos olvida que hemos sido llamados a ese gozo verdadero, a ese gozo duradero. La palabra nos muestra también, por ejemplo, David dice en los Salmos diciendo: vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué había pasado con David? David había perdido el gozo de su salvación. ¿Lo puede perder? Sí, lo puede perder. Debido al pecado que había en su vida, debido a lo que había hecho, que había sido contrario a la voluntad de Dios, debido a que había descuidado su relación con Dios, hizo una serie de cosas que eran totalmente contrarias a Dios, pero el resultado en su vida fue que perdió el gozo de su salvación. La vida cristiana incluye gozo verdadero, duradero, real, que no depende de lo que tengo, que no depende de la cuestión financiera, que no depende de los viajes que realice, sino de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Normalmente cometemos el error de asociar el gozo solamente al área emocional, pero el gozo que el Señor nos ofrece es un gozo que va más allá de solamente sentimientos. Está hablando de espíritu, está hablando incluso de todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Aunque es un fruto que viene de manera natural, el gozo viene al atender la palabra de Dios y obedecerla, aplicarla a nuestras vidas. Cada uno tiene una medida de gozo. Si pudiéramos ponerle un termómetro, así como podemos medir su temperatura, ¿qué tanto gozo tiene el día de hoy? Mire lo que dice Juan 16:20, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
¿cómo es que Dios puede convertir la tristeza en gozo? Naturalmente, así como que dices, no me checa, ¿no? Pero el Señor puede hacer, y lo que hace con sus hijos, lo que hace, ¿verdad? Cuando hemos entendido de lo que se trata, es que aún los momentos difíciles, en los momentos difíciles nosotros podemos encontrar el gozo de Dios. Y el gozo de Dios puede ser una fortaleza en nuestra vida. Ese gozo que nos lleva a entender que Él tiene una promesa, que Él va a cumplir lo que Él ha prometido, que si atendemos a su voz, que si atendemos a sus palabras, ¿verdad? Y nos proponemos el obedecer a lo que Él ha dicho, Él hará todo lo que Él ha dicho que haría. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando dice la palabra pruebas, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a dificultades? ¿Se referirá a problemas? ¿Se referirá a adversidades? Yo ni siquiera le voy a pedir que levante la mano, pero hay diferentes problemas, diferentes pruebas, diferentes áreas por las cuales atravesamos en nuestra vida, pero la Escritura nos dice, ¿verdad?, que aún en medio de esas diversas pruebas podemos encontrar el gozo, ese supremo gozo, ese sumo gozo que dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aún a través de esas dificultades, el Señor trae crecimiento a nuestra vida. No sé usted, ¿verdad? Pero como padres, cuando ves que tus hijos de repente crecieron 3, 5 centímetros, te da gozo, ¿no es así? También dices, ay, voy a tener que comprarle otro pantalón y otros zapatos porque ya no le quedan, ¿verdad? Pero están creciendo, es gozo a nuestra vida, entendemos que es algo bueno. Aún a través de las pruebas, a través de las dificultades, el Señor, ¿verdad?, nos habla de gozarnos en ello y de entender que en medio de ello el Señor puede traer crecimiento, puede traer madurez a nuestras vidas, puede traer templanza a nuestras vidas. Pablo, ¿verdad?, nos dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y estaba en un momento de dificultad, estaba en un momento donde parecía todo complicado. Pero en medio de ello, él con autoridad lo dice a cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado porque hay algunos ladrones del gozo. ¿Sabía usted que hay algunos ladrones del gozo? Muy rápidamente le voy a decir algunos ladrones del gozo. Sería otro tema, ¿verdad? Un tema completo, pero quiero hoy abarcar esto que es muy importante. Algunos ladrones del gozo, por ejemplo, el pecado es un ladrón del gozo. Nos roba el gozo que Dios desea darnos. Y tenemos que arrepentirnos, como dice la Escritura, para que venga del Señor tiempo de refrigerio. El enojo nos roba el gozo. La amargura nos roba el gozo. El cansancio, si nosotros nos descuidamos, el cansancio nos puede robar el gozo y dejamos de disfrutar lo que deberíamos de disfrutar. El desánimo, la depresión, el miedo. Hay gente que no disfruta nada porque todo el tiempo tiene miedo a que algo malo venga a su vida. El desorden nos roba el gozo. Por ejemplo, el desorden en las finanzas, un mal manejo de las finanzas nos puede robar el gozo. Un pequeño plastiquito así de chiquito, ¿verdad?, puede robarnos el gozo. Si todo lo hace con el poder de su firma, ¿verdad? Y al rato el poder de su firma ya se quedó sin poder y empezamos a tener dificultades, ¿no? Entonces hay muchas cosas en lo práctico que pueden robarnos ese gozo, pero todo eso viene como consecuencia de habernos olvidado o cuando hemos descuidado el consejo de Dios, cuando no hemos puesto un énfasis en ver y atender a lo que Dios ha hablado. Y por eso Juan nos dice, os escribo para que tengáis gozo y ese gozo sea algo cumplido.
El gozo de Dios no tiene que ser solamente una promesa lejana, sino tiene que ser una realidad palpable en nuestra vida. Y lo encontramos en el Nuevo como también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Al final del libro de Habacuc nos dice, aunque falte todo, se lo estoy resumiendo, aunque falte todo, con todo yo me gozaré y alegraré en el Señor. Habacuc 3, verso 17, después lo puede leer en su casa. Entonces esto es algo importante. Además, ¿verdad? Hay varios beneficios acerca del gozo. Por ejemplo, una persona gozosa tiene belleza interior, pero también exterior. Dile a la persona que está a tu lado, te ves mejor sonriendo. ¿Se ve uno mejor? Proverbios, nada más anótelo y lea después, Proverbios 15 y 17, de esos capítulos, nos habla ahí que dice el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No solamente el gozo afecta a su vida, sino también aún a su salud. Y el Señor nos dice, os escribo para que su gozo sea cumplido, para que puedan tener fortaleza, para que podamos ser familias sanas. Dice Deuteronomio 12, verso 7, nada más anótelo ahí, pero aún tiene que ver con nuestra familia. Cuando el papá no tiene gozo, se afecta a la familia, ¿sí o no? Cuando la mamá no tiene gozo, se afecta a la familia. Cuando de repente explotamos por cualquier cosa, cuando sale el Julito que tenemos dentro, ¿verdad? El Jul, ¿verdad? O la Julita que traemos dentro, ¿verdad? Y empezamos a actuar como no deberíamos. Entonces es muy importante que podamos tener el gozo que Dios desea. Primer propósito, ¿cuál era? A ver, ¿está despierto o dormido? Tener comunión con el Señor, primeramente. Segundo propósito, gozo, pero dígalo con gozo. Tercer propósito, dice, para no pecar contra Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso número 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos da la razón, la clave. ¿Cuál es la clave para no pecar? Atender el consejo de Dios. Atender el consejo de Dios. Y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mire, cuando una persona, por ejemplo un drogadicto, el problema, bueno, se soluciona cuando dice ya no tiene droga, ya es un paso, ¿verdad? Pero también se tiene que tratar, tiene que desintoxicarse, porque aunque no tiene la droga, todavía la quiere, todavía tiene el deseo de la droga y la sale a buscar. De la misma manera, el pecado, nosotros no solamente necesitamos ser lavados por el Señor y que Él nos perdone de nuestros pecados, eso es lo primero. Lo segundo que necesitamos es que el poder del pecado en nuestra vida sea arrancado, que el deseo por esas cosas que son contrarias a Dios sea arrancado de nuestra vida. Y en la palabra nos lo muestra. Por ejemplo, cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, lo primero que se encontraba era con un altar donde el cordero, donde el inocente era sacrificado, donde el sacerdote venía y pedía perdón por los pecados del pueblo y los de él. Pero luego hacia adelante tenía que llegar a otro lugar, tantito adelante, que era la fuente de bronce, donde se lavaba. Después de que se había sacrificado este cordero, se lavaba sus manos. El creyente, aunque Dios ya le ha perdonado y ya le ha lavado, sus pies se ensucian constantemente y necesita constantemente que sus pies sean lavados, sus manos sean lavadas. Y ahí es donde mientras estamos siendo lavados por la palabra de Dios, Dios rompe con el poder del pecado.
Si usted se acerca a Dios, se acerca a su palabra, si pasa tiempo orando, el pecado se aleja de usted. Si usted se acerca al pecado, la palabra y la oración van a estar lejos de usted. Necesitamos, por lo tanto, atender a lo que el Señor nos ha dicho. Necesitamos, dice la Escritura, si hemos pecado, venir delante del Señor y arrepentirnos. Y la Biblia nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dígalo conmigo, mas el que los confiesa y se aparta. Porque algunas veces mochamos los versículos. Dice el que los confiesa y el que se aparta. Arrepentimiento es confesión de pecados, pero también apartarse de ellos. ¿Cómo es que nos apartamos de ellos? ¿Por nuestra propia fuerza? No, sino al estar delante de su presencia, delante de su palabra, continuamente siendo lavados por esta palabra. Dios rompe con todo aquello que nos ha tenido cautivos. Antes de conocer a Cristo, usted y yo estábamos cautivos y no teníamos la posibilidad de ser libres. Cuando usted conoce a Cristo, Dios le da una libre voluntad para ahora salir de aquello que le tenía cautivo. Si usted toma todo lo que el Señor ya ha hecho en la cruz, usted puede salir de cualquier cosa que le mantenga esclavo. La salvación incluye libertad. Tenemos que entender que es libertad de aquellas cosas que nos oprimían, que nos encadenaban. Una persona, por ejemplo, a las drogas está encadenado. Una persona al alcohol está encadenado. Una persona a la pornografía está encadenado. Una persona indiferente. Hay muchas cosas que pueden tenernos cautivos. Pero el Señor puede traer libertad a nuestra vida. Pero necesitamos de ese proceso de liberación, de ese proceso de purificación, de ese proceso de santificación. Y esto es algo que la palabra de Dios, el Maestro, como les decía yo hace 8 días, el Divino Maestro, el Espíritu Santo, junto con esta palabra, nos lleva a recordar y a mantenernos lejos de aquello que nos estorba, que nos impide caminar hacia adelante. Por eso el Salmo 51 no solamente nos habla acerca dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está diciendo el salmista, límpiame, pero también trae rectitud a mi vida para no volverme a meter en lo que antes estaba. ¿Sí? Se lo estoy parafraseando. No solamente necesitamos ser lavados, también necesitamos que el Señor renueve dentro de nosotros un corazón recto, un corazón puro, un corazón que le ama. Cuarto propósito en el libro de Primera de Juan, nos habla, dice el capítulo 2, verso 26 de Primera de Juan, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué está hablando la Escritura? Nos está hablando de tener cuidado porque va a haber engañadores, va a haber gente que va a tratar de hablar error, mentira, profetas falsos. Y nos escribe esta palabra para que podamos vencer al error, podamos vencer a la mentira. Por ahí decían que un maestro falso es más peligroso que un profeta falso. ¿Por qué? Porque enseñar una herejía es algo muy peligroso. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser gente que conoce la verdad. Juan dice, os escribo esto para que nadie os engañe. ¿Tiene usted una Biblia personal suya? ¿Sí la tiene? Necesita conocerla. Necesita leerla, necesita meditarla, necesita conocer la verdad, porque si no conoce la verdad, otros le pueden engañar.
La Escritura nos muestra claramente de tiempos peligrosos, los últimos tiempos, tiempos peligrosos donde se levantarían falsos profetas, falsos maestros, que hablarían falsas doctrinas. Eso es lo que hace un falso maestro o un falso profeta. Habla un error, habla una mentira o habla algo que es verdadero, pero su vida no lo respalda. Su vida es una contradicción de eso que está hablando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de conocer la verdad, conocer lo auténtico para no ser engañados. Por lo tanto necesitamos, cada creyente, yo les decía hace 8 días, cada creyente es responsable delante de Dios de haber conocido la verdad. Solamente la mentira solamente se puede contrarrestar con la verdad. Usted ha sido llamado a conocer la verdad y a predicar la verdad. Pero nadie puede predicar la verdad si antes no la conoce. La Escritura nos muestra de tiempos de apostasía, donde la palabra apóstata significa desistir, o un desertor, apartarse, ser removido del fundamento que es Cristo Jesús, instigar a una revuelta. Va a haber gente fuera de la iglesia hablando cosas que no son correctas, que no están bien, y es un tanto lógico, pero también la Escritura habla de gente dentro de la iglesia hablando cosas contrarias a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no atendieron esta palabra. Ahora, a través de los medios masivos de comunicación hay buenos mensajes que se difunden, pero también hay herejías que se difunden y llegan a muchos lados. Y cuando alguien no conoce la verdad, todo se lo come. Necesita conocer la palabra. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No es un trabalenguas, ¿verdad? Pero está hablando de gente, ¿verdad? De entender de que tenemos que estar bien firmes en la palabra, bien sólidos en lo que Dios dice, para ser gente que permanece hasta el final de la carrera. Ser un creyente y caminar con Cristo Jesús no es solamente un maratón de 42 kilómetros, sino creo que hasta un triatlón, ¿verdad? Hay momentos que nada, hay momentos que corre, hay momentos, ¿verdad?, que es caminata, ¿verdad? Pero tiene que, bicicleta, yo no sé, pero tenemos que ser gente que sigue la verdad, que sigue a Jesucristo, que le conoce y de esta manera es librado del error, es librado de la mentira. Quinto y último propósito, la palabra nos dice en Primera de Juan 5, verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dígalo conmigo, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis, dígalo conmigo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay algo que un creyente verdadero tiene. Hay una manera de cómo se diferencia un creyente verdadero de uno falso. Un creyente verdadero tiene certeza en su corazón de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Es alguien que sabe en qué ha creído. Es alguien que tiene una certeza que no es solamente una idea mental, sino es una convicción en su corazón y entiende con claridad qué es lo que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer. Esa certeza solo viene de conocer las Escrituras y que el Espíritu Santo nos dé testimonio de que estas Escrituras son verdaderas. Yo le decía hace 8 días, yo puedo hablarle hasta quedarme afónico y no le voy a convencer. Pero si usted atiende la palabra y oye al Maestro y al Espíritu Santo, usted no solamente va a saber algo, va a tener certeza en su corazón.
va a tener convicción en su corazón de en qué ha creído. Es lamentable que haya creyentes que no tienen certeza en su corazón de su salvación. Que dicen, pues si yo muriera hoy, no sé dónde iría. Si alguien les dice, oye, y tú dices que eres salvo, ¿y qué es eso de la salvación? Déjame y le llamo ahí a amistad, a ver si están algunos los líderes o el pastor, ¿verdad? Para que te explique. Tenemos que saber en qué hemos creído. Hay gente que no tiene una certeza en su corazón de que ha sido perdonado y batalla con condenación en su vida. La palabra nos habla que un verdadero creyente no tiene condenación. Si ha confesado sus pecados, Dios le ha perdonado y es una nueva criatura. Y aunque lo recuerda, ¿verdad? Porque el Satanás constantemente se lo recuerda, sabe que el Señor los ha cubierto con su sangre. Y que es parte del testimonio de cómo Dios le ha rescatado. Es pasado, no es presente. Hay una certeza de que hemos sido perdonados. Hay una certeza de parte del Señor de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, pero también de lo que nos espera allá en el cielo. Dice esta porción de la Escritura, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis lo que tienen, lo que Dios nos ha dado aquí y ahora, y que nos espera allá en el cielo. Para eso dice, para que creáis en el nombre del Señor, del Hijo de Dios. Creer no es solamente, escúcheme bien, saber algo. Creer no es solamente saber algo, es tener certeza en el corazón. Es tener una convicción en el corazón. Aunque de alguna manera todo pueda parecer oscuro, yo puedo ver esa luz que el Señor me ha mostrado de lo que he creído, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿sí? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre, pero también dice reverencia ante todo aquel que os demande razón. Salvación significa rescate, significa seguridad, significa salud, significa liberación. Alguien que ha atendido esta palabra tiene seguridad. Una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano es la de seguridad, ¿sí o no? La mayoría de gente quiere sentirse segura y quiere ser feliz, pero la verdadera felicidad solamente la da Dios. Y también la verdadera seguridad solamente la da Dios. Solamente. La protección verdadera solamente la da el Señor. Usted puede estar encerrado en una fortaleza y no sentirse seguro. Pero Dios trae esa seguridad, no solamente de que no le suceda algún ladrón, estas cosas, sino certeza en su corazón de que viene. La salvación no es solamente futura, es presente. Es presente, es aquí y ahora, es aquí en la tierra, no solo en el cielo. Esa salvación incluye sanidad, incluye libertad, incluye rescate, incluye victoria, incluye también renuncia, pero son todo un conjunto que está aquí en la palabra. Esta salvación incluye pruebas, sí incluye pruebas, pero también trae evidencias de todo lo que Él es y ha hecho en nuestras vidas. Cuando alguien tiene esa certeza, tiene claridad, tiene entendimiento. Debido a que tiene claridad y entendimiento,
es que tiene esa certeza en su corazón. La palabra nos habla que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. El Señor, cuando murió en la cruz, la Biblia dice que el velo se rasgó y no solamente podía ver los que estaban fuera, ahora lo que estaba dentro, sino también podían entrar. Y a esto Dios nos ha llamado. Por eso es que dice, vaya usted a la primera de Juan, capítulo 1, verso el número 3, nos dice ahí la escritura. Déjeme, aquí está. En primera de Juan dice: lo que era desde el principio, 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y por eso dice: esto os anunciamos, dice el verso 3. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con la comunión verdadera con el Padre. Juan está diciendo: lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que he visto, lo que he contemplado y palparon nuestros ojos, también quiero que ustedes lo vean, también quiero que ustedes lo experimenten, también quiero que ustedes lo toquen. ¿Es real esta palabra? Es real. Pero solamente si atendemos, si nos acercamos al Señor, si atendemos esta palabra y entendemos que estos propósitos, Dios nos ha llamado a vivir en ellos, a vivir en estos 5 propósitos y más que están en la palabra, y tenemos que atender, ¿sí? A tener comunión, a tener gozo, a vivir una vida lejos del pecado, lejos del error, con una seguridad en nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie un momento. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él venga a nuestra vida y nos muestre, nos hable. Más bien, que esta palabra que Él ya ha hablado a nuestra vida, la atendamos, que no nos olvidemos de esta palabra. Que no nos olvidemos de esto que es importante. Que podamos ver la urgencia no solo del apóstol, sino del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que podamos atender a este consejo divino, para que podamos atender a esta palabra que Dios ha hablado a nuestra vida, que está hablando a nuestra vida. Precioso, precioso, precioso Señor. Te amamos, Señor, te amamos. ¿Por qué no con tus manos levantadas le dices al Señor: Señor, entiendo que he sido llamado a tener comunión contigo? Y si no has tenido comunión con Él, pídele perdón. Si has sido en tu vida un huésped abandonado, si no has sido el número 1 como tiene que ser, si no has sido alguien abandonado, descuidado, si no le has hablado, si no le has oído, a través de la oración nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. A través de la palabra nosotros escuchamos el consejo de Dios. Él habla nuestra vida, podemos atenderlo. Pídele perdón al Señor si has estado lejos de la palabra. Pídele perdón si hace tiempo no cierras la puerta y oras a tu Padre en lo secreto. Si tiene tiempo que no oras en secreto a tu Padre, dile al Señor: perdóname por descuidar esta comunión. Perdóname, Señor, porque no puedo descuidar esta salvación tan grande. No puedo, Señor, olvidarme del más importante en mi vida. Entiendo que tú nos has llamado a tener comunión. Entiendo que nos has llamado a pasar tiempo en tu palabra, tiempo en oración, Señor. Vamos, háblale ahora en este momento. Habla ahora al Señor.
Él te entiende, Él te comprende. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, que sabe lo que estamos pasando, sabe las dificultades del ser humano, que sabe los temores, que sabe las angustias. Pero en medio de todo, Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a fortalecerte. Solo acércate a Él. Solo acércate a Él. Si has perdido el gozo, si diferentes ladrones te han robado el gozo, el enojo, el desorden, la amargura, el cansancio, hazlo a un lado y dile: perdóname, Señor. Perdona por no atender a la voz de tu Espíritu, por no atender a tu palabra. Hoy, Señor, vuelva el gozo a mi vida. Vuelva el gozo a mi vida, Señor. Si tienes que arrepentirte de algún pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete ahora, pídele perdón al Señor. Y deja que también, al estar en su presencia, al estar en su palabra, también sea roto todo poder del pecado sobre tu vida. Todo eso que aún estando lejos del pecado, tu corazón quiere eso. Que sea roto todo esto. Que Dios traiga verdadera libertad. La palabra trae verdadera libertad a nuestra vida. Señor, ven. Que el día de hoy cada uno entienda que tú le has llamado a vivir lejos del pecado, que tú le has llamado a santidad, que tú le has llamado a una vida donde está totalmente entregada a ti, no solamente una parte, Señor. Ven precioso, Señor, que el pecado no tenga lugar en nuestra vida, que el pecado no tenga lugar en los creyentes, Señor. Tu palabra, tu Espíritu Santo rompe en los corazones mientras pasamos tiempo en tu palabra. Rompe en nuestra vida. Dile: rompe en mi vida todo lo que me lleve cautivo. Señor, trae verdadera libertad a los corazones. Ven ahora con tu Espíritu sobre las vidas, Señor. Mientras te alaban, mientras te buscan, mientras te siguen, mientras cada uno caminamos haciendo tu voluntad, atendiendo el consejo de Dios. Que cada uno pueda hoy atender a la voz de tu Espíritu, Señor. Señor, te pido por un pueblo diestro, que sabe adiestrado en la verdad, adiestrado en la palabra, que puede reconocer el error, que puede reconocer las falsas doctrinas y apartarse de ellas, que puede reconocer a los falsos maestros y falsos profetas y apartarse de ellos, Señor. Señor, ven, yo te pido por cada uno en este lugar, y que cada uno podamos ser gente que ama la verdad, abraza la verdad, conoce la verdad, Señor, y no es fácilmente engañado, no es fácilmente movido del fundamento, de la roca que es Cristo Jesús, Señor. Ven precioso, trae certeza. Trae certeza. Yo creo que tu palabra vivificada por el Espíritu Santo, trae certeza a los corazones. Trae certeza, Señor. Que cada uno sepa que ha creído, sepa en quién ha creído, sepa que Él es fiel y verdadero. Que cada uno, Señor, crea más allá de un simple reconocer hechos. Que cada uno pueda tener certeza, convicción en su corazón de que todo esto es verdad. Espíritu Santo, da testimonio a tu pueblo. Mientras pasamos tiempo en tu palabra, pasamos tiempo en oración, da testimonio a tu pueblo de que toda esta palabra es verdadera, que no hay ni una sola parte de la palabra que sea falsa,
que no hay ni una sola coma que no dejará de cumplirse, que todo lo que está escrito está para el beneficio de tu pueblo, para que cada uno alcance lo que tú quieres que alcancemos, Señor, para que el gozo sea cumplido, para que el amor sea una realidad, para que la paciencia y cada uno de los frutos de tu espíritu sean algo más que promesas lejanas, sino frutos reales en nuestra vida. Gracias, Señor. Con tus manos alzadas vamos a adorarle un momento. Gracias, Señor, gracias. Gracias, precioso. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, precioso. Señor, hallado que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Señor. Todo debo a Él, Pues ya lo pagó, de las manchas del pecado, a nieve me lavó. todo debo a Él, Pues ya lo pagó, de las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Sí, Señor. bueno hay en ti, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré, todo debo a Él. Pues I was sure by now, God, you would have reached down.